Buenos días. ¿Cómo están? ¿No se emocionan que ya se va a acabar el primer mes del año? Bien rápido, ¿no? Bueno, ya estamos a 20, ¿qué? No, 26, 25. Estamos a 25 ya, bien rápido. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos has permitido la vida hasta este día. Has estado con nosotros en todo momento. Nos estás enseñando, fortaleciendo. Nos estás, Señor, guiando en todo momento para que podamos tomar buenas decisiones. En ti está la sabiduría, en ti está todo lo que necesitamos y tú nos estás enseñando y mostrando que solamente en ti podemos nosotros tener victoria. Gracias en el nombre de Jesús por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque está una cruz que es símbolo, Señor, de tu gran amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amor. Amén. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 1. Vamos a ver hoy del versículo 18 al 25. Pero ¿recuerdan el tema que estábamos viendo la vez pasada? En la iglesia de Corintios había problemas, ¿sí? Había problemas de división. ¿Sí recuerdan? Bueno, eso es lo que estábamos viendo la vez pasada. Y a ver, ¿quién se acuerda de cuál es el tema del libro de la carta a los Romanos? El Evangelio, el tema principal es el Evangelio de Cristo. Y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el tema central, el Evangelio. Y ahorita nuestros cantos estaban, muchos de ellos estábamos hablando de la cruz, del sacrificio de Jesús. Y pues es el Evangelio, las buenas noticias. ¿Quién necesita buenas noticias? Yo sí. Y las mejores noticias son esas: somos perdonados de pecados, somos comprados con la sangre de Jesús, somos hechos hijos de Dios. Oye, ya no somos como antes éramos, pero es por el Evangelio. El Evangelio, buenas noticias. Cristo murió en una cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó, está ahorita a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y prometió que un día regresará por nosotros. Entonces estamos expectantes, estamos esperando y hemos creído, por eso tenemos vida nueva. Entonces, gracias a Dios por las buenas noticias. Ahora vamos en esta parte que vamos a ver del versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo se va a enfocar en la muerte de Jesús, en la cruz, pero también se va a enfocar en la sabiduría de Dios. ¿Quién necesita sabiduría? Yo creo que todos, ¿verdad? Luego decimos, ay, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Yo tan inteligente. Entonces, después de haber hablado de los problemas de división, el apóstol Pablo nos va a hablar en el versículo 17, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 17 fue el último de la vez pasada. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Se acuerdan que estaba hablando del bautizo? Que yo no he bautizado a muchos, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces el apóstol Pablo confirma que él no había sido tanto llamado a bautizar, sino a predicar el evangelio de una manera sencilla, de una manera clara, sí, porque en ese tiempo se acuerdan que estaban los filósofos en todo su apogeo en Grecia. Entonces en Corinto estaba todo ahora sí que el apogeo de la filosofía y toda la ciencia. Entonces dice, ¿sabes qué? No vamos a hablar de esa manera, lo vamos a hablar de una manera clara, sencilla, para que no se diluya, para que no se malinterprete, ¿sí? Para que no se minimice el poder tan grande de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque es la fuente de nuestra redención. Ahora sí que es para nosotros vida o muerte y no lo podemos tomar a la ligera. Entonces, miren, humanamente hablando, la cruz era debilidad. Entonces dice Pablo, o sea, vamos a ver esto vamos a hablarlo de manera clara y sencilla para que entendamos qué es lo que pasó ahí en esa cruz. Primera de Corintios 1, 18 al 25, ¿ya lo tienen? Miren, ahora sí que la cruz en ese tiempo era algo bien vergonzoso, bien humillante. Entonces era un símbolo de debilidad. Entonces Pablo les empieza a hablar de la cruz y dice, todos explotaban así, pues, ¿están locos o qué? Y vamos a ver en versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué precioso pasaje. Dice el versículo 18: porque las palabras de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. O sea, nosotros estamos de esta parte somos de los que se han salvado. ¿Por qué nos hemos salvado? Porque hemos creído. Dice, para los que se salvan, esto es para a nosotros, es poder de Dios. La cruz era una cosa que, miren, si ahorita hablamos a alguien de la cruz, a lo mejor piensan que es algún dije que te puedes colgar en el cuello, ¿no? A lo mejor de madera, de vidrio, de oro, de no sé. Pero en ese tiempo en el que Pablo escribe la carta a los Corintios, era un instrumento de tormento. Era como si fuera la silla eléctrica o la inyección letal. Era algo, pero era horrible, era vergonzoso, era humillante, tormento de muerte. Y dice que era insensatez, era locura. La locura es insensatez, es una ridiculez, es una insensatez para los que se pierden. Porque en ese momento, imagínate, el Salvador del mundo muere en una cruz. Es así como choca con la mente, choca con la filosofía de ese tiempo, choca con muchas cosas, ¿sí? Pero los hijos de Dios, nosotros, los que hemos sido apartados para Dios, que Dios nos escogió, para nosotros es poder de Dios. Esa cruz es poder de Dios. Y hasta amamos lo que Dios hizo en ese lugar. ¿Por qué? Porque fue un símbolo, o más bien una muestra de su gran amor para nosotros, ¿no? Y está la diferencia entre la vida y la muerte. Dos ideas totalmente diferentes, la vida y la muerte. Entonces, mira, si tú le podemos hacer unas preguntas con personas que no conocen a Jesús y le preguntas, ¿te vas a ir al cielo? ¿Y qué te dicen? ¿Y por qué? Porque soy buena persona, ¿no? No he matado, no eso. Pero imagínate si los buenos, ¿ustedes creen que los buenos se van al cielo? ¿Seguros? ¿Los malos se van al cielo? ¿Quién se va al cielo, los buenos o los malos? Porque luego a las personas le dices, bueno, me voy a ir al cielo porque soy buena persona, o yo soy cristiano porque quiero ser buena persona y cada día le echo muchas ganas para ser buena persona. Entonces, ¿quién se va al cielo? Pues lo vimos en todos los 16 capítulos de Romanos, los que creemos, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, los que creemos, los que tenemos fe en Jesús, que Dios se hizo hombre y pagó por nosotros, esos son los que tenemos salvación. A nosotros los que creemos es poder de Dios, ¿sí? Entonces acuérdense de Romanos 3, vamos a Romanos 3, versículo del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, ay qué feo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos, y vamos hasta el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que los buenos se van al cielo, dice la palabra de Dios que no hay ni uno. A lo mejor hay personas que hacen obras buenas, que están haciendo cosas buenas y se esfuerzan en ser buenos, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce las intenciones del corazón de esas personas. Dios conoce por qué están haciendo lo bueno. Y dice, no hay ni uno bueno. Y eso éramos sin Cristo. Sin Cristo no tenemos nada de bueno. Dice que nos hemos hecho inútiles, todos juntitos al mismo tiempo. Inútiles, qué feo, ¿verdad? Que nos digan. Pero es cierto. Sin Dios, separado de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, sin Dios, aunque tú tengas títulos y todo, eso no es lo importante.
La eternidad es lo importante. No entendemos nada de Dios, nos basamos nada más en lo que vemos aquí. Por eso dice, no entienden nada, no hay sabiduría. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Ya tienes tu carrera, te sientes victorioso, ya te casaste, todas tus metas las estás logrando, pero tienes un vacío del tamaño de Dios, porque necesitamos a Dios. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos, apartados de la gloria de Dios. Entonces, si los buenos nada más se salvan, no tendríamos nosotros ahora sí que salvación, porque no somos buenos. Decía mi abuelita, buenos para nada. Entonces, sin Cristo no somos buenos más que para hacer las cosas mal. Entonces, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo que estamos, la intención del corazón con lo que hacemos las cosas. Entonces, dice que no hay justo, buscó y no hay ni un justo. Entonces, la diferencia ahora sí que entre la cruz y lo que sucedió ahí es nuestra fe. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Crees que Jesús pagó por ti? ¿Crees que Dios se hizo hombre, que se hizo como tú y como yo y pagó y vivió una vida limpia, sin pecado y pagó por nosotros en la cruz, esa humillante cruz? Entonces, la cruz era la vergonzosa, así que una muerte vergonzosa, la muerte más vergonzosa y humillante de ese tiempo. Era un instrumento de ejecución, pero que los hacía sufrir intensamente. Entonces se cree que la cruz se originó en Asiria y en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, pero no era como la conocemos ahora, era un palo nada más con un pico y ahí ensartaban a la gente como las aceitunas y ahí los dejaban morir, ¿sí? Entonces eso es en el siglo VI, pero los romanos la perfeccionaron, la hicieron ahora así como la conocemos con una cruz. Entonces era un método de ejecución que hacían que su víctima muriera de una manera agonizante, lenta, dolorosa, lo más doloroso posible, y ellos se perfeccionaban ese tormento, ¿no? ¿Para qué? Porque todos los malvados, lo peor de lo peor, morían en una cruz. Entonces, los romanos siempre querían perfeccionarse en esos métodos. Fueron los que hicieron entonces la forma que conocemos ahora de cruz. A veces ellos amarraban a las personas, así como la ven, amarraban sus brazos y sus piernas, pero los ponían de tal manera inclinados para que no pudieran respirar, porque la muerte en la cruz era muerte por asfixia. A veces los amarraban y a veces los clavaban. A Jesús los clavaron. Miren, no sé si han visto luego en las películas que tiene Jesús un hoyo aquí. No los clavaban de la palma, los clavaban de aquí, en estos, para que se atorara, porque si no el mismo peso, dicen que el peso se recargaba más en los brazos, aunque el pie también, pero se hubiera desgarrado la mano. Entonces aquí a veces los ponían aquí y a veces acá, pero la mayor parte entre estos dos huesitos, ahí ahí ponían el clavo. Entonces eso traspasaba tendones que les causaban muchísimo dolor. Sí, a veces les paralizaba, a veces les daban calambres, y luego los pies los ponían uno sobre otro y clavaban el clavo. Entonces la persona quedaba así, o sea, con las rodillas como flexionadas. Entonces cuando ellos querían respirar, trataban de empujarse con los pies para poder respirar, recibir aire en sus pulmones. No les era fácil, eran dolores horribles, eran dolores bien, bien horribles, calambres, y porque les tocaban esos clavos, les tocaban nervios especiales. Aparte ahora sí no tenían oxígeno, pues se estaban asfixiando. Entonces clavaban, dice, bueno, aquí les voy a poner sus brazos en la parte del radio de aquí de estos. Entonces ese dolor les causaba, a veces no podían mover sus brazos. Entonces imagínate, inclinado, sin poder respirar, tratando de levantarse. Ahora imagínate el cuerpo de Jesús, no solo tratando de respirar, sino que todo su cuerpo había sido latigado y tenía carne viva, así la carne, cómo le lastimaría la espalda, el dolor, todos los golpes que le dieron por tratar de respirar. Entonces, muerte por asfixia, ¿sí? Entonces se generaba ese dolor tan intenso, tan constante, y calambres. ¿A alguien le ha dado calambres? ¿A poco no se siente horrible? Entonces, ahora imagínate en todo tu cuerpo,
y que no puedes respirar y que te estás muriendo. Y aparte de eso, la gente pasaba y los insultaba, les escupía, porque no eran, muchas veces ves que ponen la cruz así, dicen que al parecer era la cruz al tamaño no tan alta, y pasaban las personas, se los ofendían, les escupían, los insultaban. Entonces esa posición técnica fijaba a los pies al poste, con eso se empujaban para enderezarse, y con los brazos pues también trataban de respirar, de acomodarse para respirar, pero no era posible. No lo hacían en un lugar privado, lo hacían en un lugar público donde todos vieran. Eso es ahora sí que el final de las personas que para sus ojos eran los peores criminales. Entonces, nunca utilizaban el método de la cruz para un ciudadano romano, nunca. Es más, el nombrar la cruz para los romanos era prohibido, no era mal visto. No podías hablar tan fácil entre ellos de la cruz, porque era horrible, era muy feo. Entonces las personas que morían en la cruz, todas ellas les quitaban la ropa. Jesús le quitaba. ¿Ves que luego ponemos o vemos en las películas que traen un taparrabo? Jesús no tenía nada. Imagínate, desnudo, golpeado, humillado. O sea, fue una muerte muy, muy fea. A veces los quemaba el sol a las personas, a veces se desangraban, a veces se desmayaban en el en lo que morían, pero dicen que debajo de la cruz, al pie de la cruz, tú podías encontrar sangre, orina o excremento. ¿Por qué? Porque la incontinencia del cuerpo no era tan fácil que ellos pudieran contenerse. Entonces imagínate los olores de sangre simplemente, y todo lo demás era muy feo. Entonces morían desnudos, golpeados, una muerte muy, muy humillante. Sus cuerpos los quemaba el sol, pero a veces a muchos a todos los judíos los quitaban de ahí, no los dejaban colgados toda la noche, pero otros eran los que no eran quitados de la cruz, que no eran judíos, los cuervos o los perros, porque se acuerdan que en ese tiempo los perros no eran domesticados, como ahora que puedes tener un perro en casa. Entonces los perros eran salvajes y se comían a las personas en pedazos. Entonces, cuando no eran reclamados esos cuerpos, los tiraban al basurero, pero los clavos no, porque los clavos los volvían a usar. Eso era más, ahora sí que eran más valiosos los clavos que la persona. Qué triste, ¿no? Pero ahí ejecutaban a las personas, a los que eran esclavos, a los desobedientes, a los piratas, a los enemigos. Entonces era para todos los malos. Séneca, que era un filósofo influyente, político, escritor romano, aparte era consejero del emperador Nerón, él escribió refiriéndose a la cruz, dijo: los que eran crucificados en la cruz aspiraban el aire vital en medio de intensa agonía. Imagínate tú puedes respirar así bien a gusto, o te estás esforzando ahorita, pero ahora imagínate, no puedes respirar, tienes que, dice, con constante agonía, aspiraban el aire vital en medio de intensa agonía, con tantito aire. Imagínate qué muerte tan fea. Entonces Jesús no solamente sufrió físicamente en la cruz, no fue un sufrimiento, dices, bueno, qué feo, y ves que Jesús antes de morir se va con sus discípulos y le dice que oren, porque estaba agonizando. Dice que hasta él mismo sudaba grandes gotas de sangre porque era tanta la presión. Dice que sus vasitos se reventaban y salían por sus poros gotitas de sangre, pero no era tanto, obviamente le dolía y sabía lo que iba a enfrentar físicamente, era que iba a estar separado del Padre, iba a estar separado él siempre estaba buscando un lugar con Dios, una intimidad con Dios, siempre estaba buscando relacionarse con el Padre, hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Sí, pero en Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjense lo que dice aquí, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué cargó nuestros pecados? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Pagó el precio por nosotros. Fue separado del Padre por ti y por mí. No lo podemos tomar así como a la ligera. Dice en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, que hemos creído en Jesús. Tus pecados y mis pecados, Jesús los estaba cargando en la cruz. Por eso el Padre tuvo que hacerse a un lado, porque el pecado apesta. ¿Quién ha olido cuando levantan una tapadera y está el drenaje ahí? ¿A poco les dan las 3? ¿Verdad que no? O sea, ¿qué hacen? O sea, ahora sí que por inercia nos apartamos, ¿o no? O sea, el olor es insoportable. Entonces el pecado apesta, y Dios siendo santo no puede estar en pecado. Entonces el pecado de todos nosotros estaba en Jesús, en su Hijo amado, y Él tuvo que apartar su rostro de Él. Y se acuerdan cuando dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué gritó eso? Porque el Padre lo desamparó, se apartó de Él por tus pecados y mis pecados. A lo mejor tú dices, yo soy buena persona, pero cuando estamos orando, cuando estamos en intimidad con Dios y le preguntamos, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo soy? El Señor nos empieza con mucho amor a mostrar el tipo de persona que somos, que no somos tan buena gente como pensamos, que a lo mejor somos orgullosos o egoístas o mentirosos, mentiritas piadosas, ¿no? O a lo mejor hacemos alguna tranza, pero el Espíritu Santo nos muestra, ¿para qué? No para avergonzarnos ni para regañarnos, sino para que nosotros nos demos cuenta y nos arrepintamos. Entonces, ¿para ti la cruz es locura o es poder de Dios? Es poder de Dios, porque gracias a eso, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, puedo tener vida en Cristo. Entonces, para nosotros los que creemos, es poder de Dios. Versículo 19 dice de 1 Corintios 1, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren, hay 2 tipos de sabiduría. Hay unos que tienen, o sea, sabiduría humana, o todos se supone que somos sabios, ¿verdad? De entendidos, inteligentes, ¿no? Pero la sabiduría humana, dice en Santiago 3, versículo 15 y 17, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál prefieres tener? O sea, qué bueno que seamos inteligentes, entendidos, sabios, que sepamos cosas, ¿no? Pero eso no es la efectiva. Si tienes eso y aparte la sabiduría de Dios, qué padre, ¿no? Qué bendición. Entonces, hay 2 tipos de sabiduría, la humana y la espiritual, la de Dios. También hay 2 tipos de personas. ¿Cuáles son? Las que se pierden, las que no quieren nada con Dios, las que no quieren creer que, ¿sabes qué? Mi vida es más importante que lo que Dios diga. Yo estoy bien a gusto, no necesito a Dios. ¿Para qué me llevas a ese lugar tan aburrido? ¿Ah? Pero hay 2 tipos de personas, los que se pierden, los que no quieren nada con Dios, y los que se salvan, los que creen en Dios, los que quieren todo con Dios. ¿Qué tipo de persona eres? Entonces, por medio de la locura de la cruz, Dios destruye la sabiduría de los sabios, de los entendidos. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Ahorita levanta la mano, aquí estoy. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, miren, todos tenemos una gran capacidad intelectual y mental, ¿no? O sea, la mente tiene un montón, así dices, wow, tenemos un instrumento muy útil. Pero dice que la sabiduría humana no concibe, no puede entender, no puede comprender lo que Jesús hizo en la cruz, no puede entender al Salvador, ¿sí? No tiene sentido para muchas personas que Jesús haya muerto, no tiene sentido, o sea, dice, ¿para qué? Si yo estoy bien. Entonces, conocer, dice aquí el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. O sea, mira, hay personas que estudian teología y son doctores en teología y no conocen a Dios. De veras.
estudian la teología, años de teología, dan clases de teología y no conocen a Dios. O sea que tú te puedes meter a todos los institutos que quieras, pero si no tienes intimidad con Dios, no funciona. Porque conocer viene de la palabra ginosco, que significa conocer a través de una experiencia personal, a través de una relación íntima, como los esposos. ¿Se acuerdan cuando dice que José no conoció a María hasta que nació su bebé? Entonces, de esa intimidad, esa experiencia, o sea, tienes experiencia con Dios. No podemos conocer a Dios de lo que oímos aquí o de lo que alguien nos dice. Debemos de conocer a Dios. Cuando digo conozco a Dios, tengo intimidad con Él, cada día lo conozco más, yo sé cuánto me ama, yo sé cuánto me cuida, me protege, me bendice, porque lo conozco. Sí, la única forma que podamos entender la salvación, la única forma que podamos entender qué tanto Dios nos perdonó es con la intimidad constante, una experiencia real y constante. No es una intimidad que tuve hace 20 años o hace 5 años o el año pasado, es todos los días, todos los días. Versículo 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Dice que el tropezadero viene de ofenderse, se ofendía en versículo 23 de la palabra escandalón, que significa escándalo. Para los judíos era un escándalo, por eso dice que era tropezadero. ¿Cómo es posible que Jesús, dice que es el Salvador? Imagínate Jesús, empieza su ministerio, hay milagros, se multiplican los panes, sanan a los enfermos, levanta muertos, sana leprosos, cura ciegos, sordos. Entonces están los judíos viendo, ¿será, no será? Y empieza Jesús a hablar que va a morir. ¿No es ilógico? Oye, está en su plena campaña y de repente, pues, ¿cómo que se va a morir? Porque ellos esperaban un Salvador que les iba a ayudar, ahora sí que iba a agarrar las armas, levantarse para quitar o derrocar el imperio romano. ¿Y qué crees? Jesús muere. Cuando está en pleno auge, muere. Voluntariamente se entrega en la cruz. Para ellos era un escándalo y todavía en la actualidad muchos judíos no creen que Jesús es el Salvador. No creen que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque murió en la cruz y para ellos era un maldito. ¿Sí? Los judíos piden señales. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales, querían milagros, querían ver que fuera, o sea, luego hay gente que va a la iglesia, es que yo quiero sentir, quiero señales, ¿sabes qué? Aunque sientas o no sientas, Dios te ama. Sientas o no sientas, Dios está contigo siempre. Sientas o no sientas, Dios te fortalece, Dios te guía. Entonces, pero los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, conceptos. Ahora no vuelto a ver cómo estaban los griegos, ideas innovadoras. Hay que poner esto, hay que hacer esto, ¿para qué? Para que la gente se acerque a Cristo. Lo que nos va a salvar es el Evangelio. Dice, los romanos creen que, o sea, los romanos dicen, esto es una locura. ¿Por qué? Los judíos se ofenden, la cruz de Cristo los hace tropezar y, o sea, Dios no va con ninguna de las culturas. La predicación de la cruz no satisface los culturales, no los satisface, es locura. Entonces, Pablo les hablaba con sencillez la palabra, o sea, no tanto para acomodarse a las expectativas culturales, les predicaba a Cristo y a este crucificado, así. Wow. Entonces, ¿por qué para los judíos les era tropiezo? Si se supone que era el pueblo de Dios, ¿no se han puesto a pensar, no se han preguntado? Cuando lean la Biblia, pregúntense cosas y ahí va a estar la respuesta. Los judíos esperaban el Mesías, el Salvador, el que los iba a rescatar, pero estaban bien limitados en nada más ver lo natural. No estaban pensando como Dios, no estaban alineados a lo que Dios quería. Entonces ellos estaban esperando a un Mesías que los iba a liberar, a lo mejor con armas. Pero en Deuteronomio 21, 22 al 23, les digo que para los judíos Jesús no era el Mesías, porque el versículo 22 del Deuteronomio 21 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado.
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora imagínate, ¿por qué dicen ellos que era locura? Era tropezadero, porque todo que era colgado en un madero era maldito. Entonces, ¿cómo el Mesías va a morir en una cruz? Aunque ya estaba profetizado desde muchos años, siglos atrás. Y no lo entendían. Era tropezadero porque para sus ojos, los ojos de los judíos, sus ojos religiosos, Jesús era maldito. Para ellos era imposible que Jesús fuera el Mesías, que fuera el Salvador del mundo. Les causaba conflicto, les causó tropezar. ¿Sí? Ahí siguen todavía tropezando. Entonces, pero nosotros ya sabemos que Jesús fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldito, fue hecho maldición por nuestros pecados. Entonces, la religión de los judíos no les permitió conocer a Jesús. Mi religión no me permitía conocer a Jesús. Mi religión, yo estaba enfocada en mi religión y pensaba que era la universal, la verdadera. Pero Jesús no es una religión, Jesús es el Salvador, vino por nosotros. Miren, si Jesús hablara de religión, todos fuéramos judíos, o seríamos judíos, porque Jesús era judío. ¿Y con quién era con quien más tenía conflictos Jesús? Con los judíos, porque dice, ¿sabes qué? Dios no es religión, Dios es el Padre que quiere una relación con sus hijos. Y gracias a Jesús podemos tener esa relación. ¿A poco no es bonito? Entonces, la religión de los judíos les impidió ver a Jesús como el Salvador. Y todavía muchos están ciegos porque no vieron a Jesús. Entonces, por otro lado, eso es hablando de los judíos, los romanos. Para los romanos la cruz era repulsiva, ¿sí? Ellos tenían como prioridad la buena vida, como muchos de este siglo XXI, ¿no? Y cualquiera que amenazara su buena vida, o sea, su estilo de vida nice, lo consideraban enemigo de Roma y le esperaba la muerte. Entonces, dependiendo de qué tan enemigo era, tenía que ser muerte de cruz. Y era enemigo de los enemigos de enemigos en la cruz. Entonces, por tanto, la cruz representaba para los romanos una ejecución pública, vergonzosa, denigrante, una ejecución que tenía un alto tiempo de agonía. Dicen que unos podían morir de 3 a 4 horas, pero unos podían durar días ahí colgados. Qué feo, ¿no? Entonces era con mucha agonía. Y a ningún romano le gustaría ser vinculado con alguien que muriera en la cruz. Ahora imagínate, diga Pablo y le dice, Jesús es el Salvador del mundo. Él murió por tus pecados en la cruz. ¿Qué dirían los romanos? ¿Estás loco? O sea, eso es locura, es repulsión. O sea, ¿cómo el Salvador del mundo en la cruz? O sea, si es la muerte más vergonzosa. Todas esas ideas referentes a la cruz, ellos no querían ni nombrar la cruz en sus relaciones, en su comunidad. Entonces, Pablo les dice, vengo a predicarte de Cristo y a este crucificado. Era un escándalo para los judíos, era una locura para los romanos y para los griegos. Los griegos estaban filosofando. ¿Han visto luego las películas de los filósofos? Todos en meditación, todos pensaban, ahora sí que en la inmortalidad del cangrejo. Pero todas sus ideas filosóficas, la observación, el entendimiento del mundo, paz y amor. Filosofía, de acuerdo a la etimología, es amor por la sabiduría. Entonces, mire, para los griegos, cualquier persona que, imagínate, estoy pensando, ¿cómo será? ¿Por qué el ventilador gira para acá? O sea, si tú meditabas en cualquier tontería ya eras sabio. Pero una persona, imagínate en la cruz, el Salvador del mundo, dice, pues está tonto. O sea, eso no está bien, está mal. Entonces, para el griego, la filosofía era lo del día, era lo de ese tiempo. Era lo que ellos entendían. La gente intelectual era la que estaba meditando, pensando, estaba hasta luego en trances y esas, ¿cómo se llaman la posición de meditación? Pues la que quieran ponerse, la de flor de loto, la que es la más común. Entonces, ellos, los griegos, se dividían en sociedad alta y la baja, ¿no? Y la muy baja. Entonces, quienes tenían más posibilidad de contemplación, de meditación, eran los de la alta. Y los que de plano no capiscaban nada ni querían pensar,
O los que estaban trabajando con las manos, los que se esforzaban en trabajar con las manos, para ellos eran la chusma, ¿sí? Eran, como dicen por aquí, los nacos. Eran, no, sí, parias. O sea, era la crema innata de la baja sociedad. Entonces los consideraban personas sin valor. No tenían, entonces ellos, o sea, sentían que nadie les llegaba a su altura, ¿no? Y llega Pablo predicándoles de Jesús, que Dios descendió, imagínate, para un griego, Dios, el Todopoderoso, descendió. O sea, ¿cómo vas a descender si eres Dios? O sea, ellos, su meditación, o sea, Dios es Dios, a Dios es el intocable, Dios está hasta allá, nosotros acá, nada que ver. No pudo hacerse Dios hombre como tú y como yo, no pudo haber descendido para hacerse como nosotros, era un escándalo, ¿sí? Eso chocaba totalmente con sus ideas filosóficas. Ahora, ¿con qué choca la cruz en tu vida? ¿Con la religión? ¿Con las ideas filosóficas? ¿O con qué? No. Dice el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, de cualquier país que estemos aquí, en este lugar, en amistad familiar. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, cuando creemos en el plan de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz, que lo creemos, pon tú que, como los griegos, medítalo, piénsalo, analízalo, no importa, pero medítalo. Jesús dejó su deidad por amor por ti, por mí. No había otra manera en que pudiéramos nosotros tener perdón de pecados. No había otro justo, no había ninguno. Jesús tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz por ti, por mí, pagando por nuestra deuda, hecho ante los hombres insensatez, maldito, hecho horrible, ¿sí? Entonces, a los llamados, a los apartados para Dios, los que somos ahora sí que escogidos por Dios, para nosotros Jesús es poder. El creer en la cruz, que Jesús murió y resucitó, porque no se quedó colgado en la cruz. Lo bajaron de la cruz, lo enterraron, tampoco se quedó en la tumba, resucitó. Y no sé si se han dado cuenta, que hayan leído bien la Biblia, que dice que cuando iban pasando la piedra se movió. ¿Por qué se movió? ¿Para que Jesús saliera? No, para que todos vieran que ya no estaba ahí. Jesús no necesitó que se abriera, que le movieran la piedra, Él salió sin que la abrieran, pero se abrió para que tú y yo nos diéramos cuenta que ya no estaba ahí. Si no, ahí seguiría la tumba cerrada y todos ahí pensando que no había resucitado, no le creerían. Entonces la cruz es poder de Dios. Ahí encontramos salvación, ahí encontramos perdón. Los valores de este mundo son constantemente valores que no valen tanto, pues. El valor eterno es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Tenemos la sabiduría de Dios para entenderlo? Dios nos ha dado esa sabiduría, Dios nos ha dado el creer. Entonces, qué bueno, somos escogidos por Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios para nuestras vidas. O nos es tropezadero, o nos es locura, o estamos de incrédulos. ¿Cuál es tu posición? En Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios, somos hijos de Dios. Hay gente que dice: oye, tú tienes a Jesús en tu vida. Sí, yo desde que nací. No es cierto. Dice el versículo 12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Tú crees en el nombre de Jesús? ¿Lo recibes en tu vida o sigues haciendo lo que quieres? Porque hay gente que dice: yo recibo a Jesús, yo creo en Jesús, pero hago lo que quiero. Ahí está Jesús, le pido, pero hago lo que quiero. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es porque tu papá quiera o tu papá sea pastor o no, es porque Dios te engendró. Dios, la voluntad de Dios te engendró. Dios te escogió, Dios te vio, Dios te apartó. Entonces, solo cuando somos hijos de Dios entendemos la cruz. Lo entendemos de verdad. Solo cuando somos
ahora sí que hijos de Dios podemos compartir lo que Jesús hizo en nuestra vida. Si no, vamos a tener una vida bien mediocre, como que medio creemos y como que sí creo, como que no creo. Entonces, o crees o no crees, y ya no estamos en tiempos de tener las cosas a medias. Tenemos que decidirnos, ¿vamos a creer de verdad en Jesús? ¿Lo vamos a recibir en todas las áreas de nuestra vida? ¿En todas? ¿Hasta en las que te incomoda? Las que estás, o sea, cuando haces las cosas solito que nadie te ve, ahí está el Señor. ¿Esa se la vas a dar? Entonces, a los que le recibieron en todas las áreas de su vida, a los que creemos en su nombre, nos da el poder, la autoridad de ser sus hijos. Entonces, esto nos revela el gran amor de Dios. Eso no depende de lo que hagas o no hagas, depende de lo que crees. ¿Tú crees en Jesús? Entonces, nos amó cuando todavía ni lo conocíamos, ni lo entendíamos, ni pensábamos que estaba ahí. Cuando éramos pecadores, su gran amor nos amó incondicionalmente. Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos a Jesús, porque ya nos cambió, ya nos transformó, somos diferentes, somos nuevas criaturas, somos nuevos. Entonces, gracias a Dios, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias porque nos has escogido, porque nos has lavado, nos has perdonado. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevas creaciones, nueva criatura. En ti podemos entender que tú moriste por nosotros y pagaste un gran precio por amor a nosotros, que estuviste separado del Padre por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos estar unidos a Él y a ti. Gracias te damos, Señor, por darnos una nueva vida, pero también ayúdanos a compartir esta vida a los que no te conocen. Ayúdanos a compartir de quién eres tú, a los que aún no te han recibido, no han creído en ti. Que tú nos des esa gracia, ese favor, pero ese deseo y esa pasión por ti, Señor, de conocerte cada día más y poderte compartir con todas las personas que conocemos y todavía no te conocen a ti. En el nombre de Jesús, amén.